Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. Nos veíamos los jueves en un estudio alquilado por horas, en la parte vieja, el tipo de sitio donde los vecinos aprendieron hace tiempo a no mirar por la mirilla. A Laura y a mí nos bastaba con dos cosas, silencio y una cerradura que obedeciera. Yo siempre llegaba primero, compraba una botella de agua en el chino de la esquina y subía las escaleras con la respiración contenida, como si el aire pudiera delatarnos. La primera vez que noté algo raro fue un detalle mínimo. La toalla del baño estaba doblada de otra manera. No recuerdo haberla dejado así. Pensé en la señora de la limpieza del dueño, pero el correo de confirmación decía claramente, sin servicio de limpieza entre reservas. Ese mismo día, al bajar, vi pegada bajo el limpiaparabrisas de mi coche una hoja en blanco. Por detrás con bolígrafo, jueves 18:10, la hora exacta a la que había aparcado. No había firma. Volví a casa con el papel ardiéndome en el bolsillo. Me duché 2 veces y tiré la hoja a la basura comunitaria. Como si el gesto pudiera anular el hecho. Decidí decírselo a Laura, pero cuando nos vimos la semana siguiente traía un mundo encima. Su marido, un inspector de policía, había cambiado de turno y ahora coincidía más en casa. Me lo dijo entre risas valientes y una tensión hecha nudo en la mandíbula. Guardé mi inquietud para no añadir peso. A partir de entonces empecé a fijarme en cosas a las que antes no prestaba atención. El Seat León blanco que había aparcado detrás de mí 2 semanas seguidas. La misma cara de un hombre con gorra en la panadería de abajo, siempre con el móvil en la mano, nunca comprando. Un pitido apenas audible en el estudio, como de batería baja, que parecía venir del detector de humo. Subí una silla, lo abrí. Dentro solo había pilas. Me reí de mí mismo, nervioso. El mensaje siguiente no fue una nota, sino una foto. Apareció en mi buzón, dentro de un sobre marrón sin remite. Éramos Laura y yo entrando al portal del estudio, con la cabeza ladeada hacia ella, sonriendo. En el reverso, calle Zabaleta 3. Lo sabía, claro, pero ver la dirección escrita con esa frialdad me heló. Miré hacia arriba como si el cielo fuera a contestar. No contesto a nadie, ni a Laura. El jueves siguiente le pedí que no fuéramos al estudio. Vamos a un hotel, propuse. Inventé una reunión en otra punta de la ciudad para justificar el cambio. En recepción pagué en efectivo, sin dar DNI. Subimos por las escaleras para evitar cámaras y aún así, al abrir la puerta, me temblaban las manos. Ella lo notó. ¿Qué te pasa?, me dijo y yo mentí. Nada, un cliente pesado. Nos amamos con prisa aprendida y cuando cayó la calma, mi móvil vibró en la mesilla. Un número oculto. Respondí en susurros con la espalda clavada al cabecero. Nadie contestó al principio. Solo respiración. Entonces una voz de hombre, templada, educada, la precisa entonación de alguien acostumbrado a interrogar. No te preocupes por el detector de humo. Ya cambié las pilas. Por cierto, ese hotel no pide DNI, pero sus cámaras funcionan muy bien. Cortó. El silencio que quedó era otro, lleno de bordes. Laura me miró y entendió sin que yo dijera nada. Le enseñé la pantalla, la llamada oculta, el sudor en mis dedos. No lloró. Se levantó, se vistió en silencio, y antes de irse me dejó una frase que me perforó. No es por ti, es por él. Y cuando él decide saber algo, lo sabe. Cerró la puerta con una firmeza que no le conocía. Esa noche no volví a casa. Conduje hasta un aparcamiento de 24 horas y me quedé dentro del coche, mirando el techo, repasando cada jueves, cada gesto, cada posible grieta por la que nos hubieran visto. A las 3 de la mañana una notificación entró en mi correo. Asunto. Inventario. Abrí. Un enlace a una carpeta compartida. La primera miniatura era un vídeo con fecha y hora. Yo abriendo el estudio con la llave. La segunda, Laura, arreglándose el pelo ante el espejo del baño. La tercera era la cama, con nosotros dos grabados desde arriba en silencio, con esa claridad impúdica de las cámaras buenas. No hice clic.
Cerré el portátil como si fuera una caja con una bomba. En el retrovisor al fondo del parking, vi iluminarse unos faros. Un Seat León blanco. Las luces se apagaron. Apreté la llave del coche con tanta fuerza que la marca me quedó en la palma. Entendí que ya no se trataba de un secreto ni de una aventura. Era una persecución. Y todavía no había empezado de verdad. Pasé 2 noches sin dormir. La paranoia se volvió física. Cada sombra en el retrovisor, cada móvil levantado en la calle me hacía girar la cabeza. No podía denunciar nada. ¿Cómo explicarle a la policía que la esposa de uno de ellos era mi amante? Y que, de algún modo, alguien había grabado cada encuentro. Ni siquiera tenía pruebas de quién estaba detrás. Solo la certeza. Llamé a Laura desde un número nuevo. Contestó al segundo tono con un hilo de voz. «No me busques», dijo antes de que pudiera pronunciar su nombre. «No hables conmigo por teléfono ni por correo». «Ya lo sabe». Me quedé mudo. «¿Qué sabe?», logré preguntar. «Todo. ¿Dónde, cuándo, cómo? Tiene los vídeos». «¿Te ha hecho algo?». «No, todavía no». Y colgó. La palabra todavía me taladró la cabeza todo el día. Busqué su número en internet, los datos de su marido, su comisaría. Encontré un par de noticias viejas. Su nombre en reconocimientos internos. Un policía meticuloso condecorado por su compromiso con la verdad. Me reí solo en la oscuridad, qué ironía. Esa noche, a las 23:47, me llegó otro correo. Asunto, reunión. Dentro, un vídeo de cámara de seguridad del hotel donde habíamos estado. En el marco inferior, fecha y hora. El ángulo era del pasillo, apuntando justo a nuestra puerta. Se veía cómo entrábamos. Luego un segundo plano. El marido de Laura de civil observando la pantalla de un ordenador. La misma grabación que yo estaba viendo. Al final del clip, miraba a la cámara y sonreía. Después una línea de texto. Nos vemos pronto, jueves a las 18:10. Me pasé la madrugada buscando vuelos, trenes, cualquier salida. Pero cuando metí mi DNI en la página de Renfe, apareció un mensaje extraño. Documento no válido o en investigación. Probé con una aerolínea. Error de verificación de identidad. No era un fallo. Él había movido hilos. Empecé a notar cosas en mi piso. Un olor leve a perfume que no era mío. Pasos amortiguados en el rellano a horas absurdas. Una mañana, al ir a tirar la basura, el contenedor tenía dentro el mismo sobremarrón del primer envío, vacío. Lo metí en una bolsa y lo bajé hasta el coche. Pero el coche estaba abierto, no forzado, simplemente abierto. Sobre el asiento, una carpeta de plástico con mi nombre. Dentro, copias impresas de mis correos con Laura, las fotos, los registros de pago del estudio, y al final, una hoja en blanco con un círculo dibujado a bolígrafo. En el centro una palabra, confiesa. No fui a trabajar. No hablé con nadie. Empecé a pensar en desaparecer, pero antes de hacerlo tenía que verla una vez más. Escribí desde una cuenta nueva, usando una VPN, citándola en un parque en las afueras. Le pedí que viniera sola, sin móvil. Esperé desde media tarde hasta que cayó la noche. Cuando ya me resignaba, apareció. Llevaba gafas oscuras y el pelo recogido bajo una gorra. «No deberías estar aquí», fue lo primero que dijo. «Laura, ¿qué piensa hacer?» «Ya lo está haciendo», contestó. «¿Te vigila?» «A los dos, a todos. Dice que quiere que aprendamos lo que significa tener secretos». Sacó una memoria USB del bolsillo y me la puso en la mano. «Es todo lo que tiene». «O eso creo. Haz con eso lo que quieras. Pero si la abres, asegúrate de estar lejos». Le pregunté si pensaba irse, si había denunciado. Me miró como si yo no entendiera nada. «No se puede denunciar al miedo», susurró. «Y tú no conoces a mi marido». Se marchó sin mirar atrás. La vi subir a un coche oscuro que esperaba a unos metros. Alguien le abrió la puerta desde dentro. En el reflejo del cristal juraría que era él. Esa noche conduje hasta la playa y enterré la memoria USB bajo la arena húmeda. Pensé que tal vez así todo terminaría, pero al volver al coche, había un papel sujeto al limpiaparabrisas. Una frase, escrita con la misma letra de siempre. «Buen intento. El mar no borra todo». Esa noche conduje sin rumbo, con la radio apagada, buscando en el silencio alguna pista que me dijera qué hacer. A las 3 de la mañana paré en una gasolinera de carretera, una de esas donde nadie pregunta y todo huele a café viejo.
Compré un café y un paquete de cigarrillos aunque no fumaba. Al pagar, el dependiente me miró raro. ¿Eres tú el del Seat León blanco?, preguntó. El corazón se me detuvo. No, el mío es gris, mentí. Él asintió distraído. Ah, ya. Pues el tipo de ese coche lleva rato dando vueltas por el aparcamiento. Se bajó pero no entró. No respondí. Salí despacio, intentando parecer tranquilo. No había ningún león blanco, pero el miedo tenía ya la forma de ese coche. Volví al mío y conduje hacia el norte. A los pocos kilómetros el retrovisor reflejó dos luces que me seguían a distancia. Aceleré, doblé por un camino rural. Las luces hicieron lo mismo. Ahí supe que todo estaba perdido. Dejé el coche en un claro y corrí campo a través con la luna como única guía. Me escondí detrás de una casa abandonada. Escuché pasos, una linterna moviéndose entre los árboles y una voz conocida, pausada, casi amable. No tenías que haberte metido con lo que era mío. Era él, el marido de Laura. No recuerdo cuánto tiempo estuve escondido. Cuando el silencio volvió, regresé al coche. En el parabrisas, pegado con cinta, había un sobre. Dentro una foto impresa. Yo corriendo entre los árboles, la linterna detrás de mí. En el dorso, una dirección. Calle Zabaleta, 3. La del estudio. Volví allí al día siguiente. Las persianas estaban bajadas, el portero automático sin nombre. Toqué. Nadie respondió. Empujé la puerta del portal abierta. Subí hasta el segundo piso, donde solíamos vernos. La cerradura del estudio estaba forzada. Dentro olía a humedad y a polvo. El colchón había desaparecido. En su lugar, sobre el suelo, una caja de cartón. Dentro había una grabadora y una nota. Play. La encendí. Su voz sonó calmada, casi pedagógica. Los secretos son como heridas mal cerradas. Sangran cuando menos lo esperas. Te dejé huir para que entendieras lo que significa mirar atrás y no ver nada. Ella me contó todo. No la busques. Una pausa. Luego, un clic metálico como el de una pistola al armarse. El jueves que viene a las 18:10. El último jueves. Durante los días siguientes no pude pensar en otra cosa. ¿Dónde estaba Laura? ¿Qué le había hecho? ¿Era una trampa para mí? Intenté contactar con ella desde cabinas, desde correos cifrados, sin respuesta. Hasta que el miércoles por la noche recibí un mensaje de texto. Si quieres saber la verdad, ve solo. No traigas el portátil. A la hora exacta subí al estudio. Las ventanas estaban tapadas con plásticos negros. En el centro, una silla y un teléfono viejo sobre una mesa. Sonó apenas entré. ¿Viniste solo?, preguntó él. Sí. Bien. Hizo una pausa. Mira a tu izquierda, me giré. Una cámara estaba fija en mi rostro, con el piloto rojo encendido. Ahora somos nosotros quienes miramos, continuó. Laura aprendió la lección. Tú también. ¿Dónde está ella? Silencio. Luego un clic. La pantalla del televisor del fondo se encendió. Era una grabación. Laura, sentada en una habitación sin ventanas, mirando al suelo. Levantó la vista y dijo: no vengas más, ya está hecho, la imagen se cortó. La llamada también. Corrí hacia la pantalla, la golpeé, la cámara cayó al suelo. Todo estaba muerto, sin señal. Solo el pitido de la grabadora, de fondo marcando el tiempo. Esa noche me quedé en el coche frente al edificio. A las 23:47 el león blanco volvió a aparecer. Se detuvo sin luces. Una puerta se abrió. De su interior bajó alguien con una chaqueta que reconocí de inmediato. Laura. Caminó hasta mi coche. Golpeó la ventanilla. Sube, me dijo. Y lo hice sin pensar. Subí al coche temblando. Laura llevaba el pelo suelto, más delgada. Las ojeras hundidas. El interior olía a gasolina y a algo metálico. No hablamos durante los primeros minutos. Solo el sonido del motor llenaba el espacio. Tomó una carretera secundaria que salía de la ciudad y se adentraba en el monte, sin decir a dónde íbamos. ¿Dónde está él?, pregunté al fin. No lo sé, pero ya no nos sigue. ¿Cómo puedes estar segura? Porque lo ayudé a dejar de hacerlo. La miré. Sus manos temblaban sobre el volante. Noté un vendaje fresco en su muñeca izquierda. Ella se dio cuenta de que lo miraba. No preguntes, dijo. Lo que hicimos ya no importa. Lo que viene sí. Llegamos a una casa vieja junto a una cantera abandonada. El coche se detuvo frente a una verja oxidada. Laura sacó una llave del bolsillo y abrió el candado. Todo estaba oscuro. En el aire flotaba un olor agrio a humedad y óxido. Dentro,
Solo una bombilla colgando del techo, parpadeando. En el suelo había una mesa metálica, varias carpetas y una laptop abierta. En la pantalla aparecía una carpeta con videos numerados. Jueves 01.mp4, jueves 02.mp4. Los guardaba aquí, dijo ella. Venía después de cada turno y los revisaba una y otra vez. Me obligaba a verlos con él. Decía que así aprendería a no mentir. No supe qué decir. Sentí asco, miedo, una rabia que me ardía en la garganta. Tenemos que irnos, Laura, a cualquier sitio. No entiendes, susurró. Él no va a parar aunque esté muerto. Me quedé helado. ¿Qué hiciste? Ella se acercó a la mesa, encendió un cigarrillo con manos que no le obedecían y señaló el ordenador. El jueves pasado, cuando me citó para hablar, le puse algo en la copa. Lo enterré detrás de la casa. Pero antes me hizo grabarlo todo. Me obligó a dejar constancia. Dijo que si le pasaba algo, alguien sabría la verdad. Miré alrededor. Había cámaras pequeñas, casi invisibles en los rincones, todas encendidas. Laura, esto sigue grabando. Ella sonrió con una tristeza que me partió. Por eso te traje. Quería que lo vieras. Que supieras que nada se borra. El ruido de un motor nos interrumpió. Afuera luces. Un coche que se detenía frente a la verja. Laura se giró, pálida. No puede ser. Susurró. ¿Qué? El león blanco. Salí corriendo hacia la puerta. Desde el cristal roto vi cómo el coche se detenía y una silueta bajaba. Caminaba despacio, con una linterna en la mano. Podía ver el reflejo en el parabrisas. La misma sonrisa que había visto en aquel video. Laura empezó a gritarme que corriera. Yo la agarré de la mano y tiré hacia el fondo de la casa. El tipo ya estaba dentro. Escuché su voz tranquila, burlona. No se mata al miedo, se reemplaza. Sonó un disparo. Laura cayó. No sé si fue ella o él. Corrí. Atravesé el monte sin mirar atrás hasta que amaneció. La policía encontró la casa días después. Dijeron que había 2 cuerpos. Uno de ellos en el suelo, con un arma cerca y un disparo en la cabeza. El otro quemado, irreconocible. Nunca me llamaron a declarar. Nadie pareció recordar mi nombre. Una semana más tarde recibí un correo desde una dirección anónima. El asunto jueves 18:10. Dentro un solo archivo adjunto, jueves último MP4. No lo abrí. Ahora vivo lejos, en otro país, con otro nombre. Pero cada jueves a las 18:10 mi móvil vibra una vez sin número, sin mensaje, siempre a la misma hora. Y cada vez me convenzo un poco más de que el miedo no se entierra, solo cambia de forma. Nunca creí que un simple mensaje de Facebook pudiera destrozarme la vida. Era de Claudia, una antigua compañera de la universidad. ¿Te acuerdas de mí?, decía. Claro que me acordaba. La había querido en silencio durante años y ahora, después de tanto tiempo, reaparecía con una naturalidad que me desarmó. Vivía en Valencia. Yo en Madrid. Empezamos hablando por chat, luego por videollamadas. Su risa seguía siendo igual. Limpia, rápida, contagiosa. Me contó que se había separado hacía poco, que trabajaba en una clínica privada, que a veces se sentía sola. Me pidió que fuera a visitarla. Acepté sin pensarlo. Llegué un viernes. Me esperaba en el andén, con un vestido azul y la misma mirada que recordaba de cuando éramos jóvenes. Cenamos en un restaurante frente al mar, y cuando me ofreció quedarme en su casa no dudé. Tenía un apartamento moderno, ordenado, con un olor persistente a desinfectante. Costumbre del trabajo, me dijo. La noche fue perfecta. Nos besamos como si el tiempo no existiera. A la mañana siguiente preparó café y me dijo sonriendo: «Quiero que conozcas algo». Me llevó a la clínica donde trabajaba. Era pequeña, discreta, sin cartel exterior. En la entrada, un portero automático sin nombre y una cámara en la esquina. «Hacemos tratamientos estéticos muy exclusivos, todo privado», explicó. Entramos por la puerta trasera. Dentro todo era blanco, frío, impersonal. En una de las salas vi una camilla cubierta con una sábana y una serie de aparatos médicos conectados a monitores. Ella se movía con soltura, como si aquello fuera su santuario. «¿Y si te hago un tratamiento?», bromeó. «¿De qué tipo?». «Uno que te deje como nuevo». Reímos, pero hubo algo en su tono que me incomodó. Antes de irnos noté una habitación cerrada con llave. Pregunté qué había allí. «Material biológico», respondió rápido.
No deberías entrar. Esa noche cenamos en su casa. Bebimos vino, hablamos de todo y de nada. En algún momento, me levanté al baño y, por casualidad, vi sobre su escritorio una carpeta con mi nombre. Dentro, fotocopias de mis redes sociales, fotos mías recientes y antiguas, incluso una de mi DNI. Al volver al salón, intenté fingir normalidad. Ella me miró con una calma que daba miedo. ¿Encontraste algo?, preguntó. ¿Qué cosa? No importa. Lo importante es que ya estás aquí. No dormí bien. Me desperté a medianoche. Desde la habitación contigua llegaba una luz tenue. Me acerqué y escuché una grabación con mi voz. Era de una de nuestras videollamadas. Te echo de menos, decía yo. Luego su voz respondía, ahora ya no podrás hacerlo. Salí de la casa con el corazón en la garganta. Corrí hasta la avenida y pedí un taxi. Cuando llegué al hotel más cercano y revisé el móvil, tenía un mensaje de un número desconocido. Te olvidaste de la cita de mañana. No te preocupes, ya la reprogramé por ti. Intenté borrar su contacto, cerrar mis redes, desaparecer. Pero al día siguiente recibí un correo desde la dirección de la clínica. Confirmación de procedimiento. Paciente, mi nombre. Fecha, lunes 0900. Pensé que era una broma. Fui a denunciar, pero en la comisaría no encontraron nada extraño. La clínica no aparecía registrada en ningún lado. Quizás sea una estafa digital, me dijeron. Pero yo sabía que no. Esa mirada, ese lugar, eran reales. El lunes, a las 9 en punto, mi móvil vibró. Mensaje con ubicación. El mismo edificio blanco, sin cartel. Y debajo una frase, si no vienes, iremos por ti. No fui. Apagué el móvil, empaqué lo poco que tenía y cogí el primer tren de regreso a Madrid. Pasé todo el viaje mirando por la ventana, sintiendo que en cualquier estación alguien subiría a buscarme. No lo hicieron, pero al llegar a casa noté algo distinto. La cerradura tenía marcas, no forzadas, sino manipuladas, como si alguien hubiera probado varias llaves hasta dar con la correcta. Llamé a un cerrajero y cambié el bombín esa misma tarde. Luego, para calmarme, revisé mis redes. Tenía decenas de mensajes nuevos de cuentas que no conocía, todos con el mismo texto. Te vemos pronto, paciente 104. Borré todo. Cambié contraseñas. Cerré perfiles. 2 días después, mientras volvía del trabajo, vi un coche aparcado frente a mi edificio. Un Peugeot negro con cristales polarizados. En el asiento del conductor, una mujer con el pelo recogido. No pude ver bien su rostro, pero su silueta era inconfundible. Claudia. Me quedé quieto a media calle. Ella no se movió. Cuando di un paso hacia el coche, arrancó y se perdió entre el tráfico. Esa noche no pude dormir. Puse una silla trabando la puerta y me quedé sentado con una navaja de cocina en la mano. A las 3 de la madrugada, escuché 3 golpes secos en la ventana del salón. Me levanté despacio. En el cristal había algo pegado, una foto impresa. Era yo durmiendo, tomada desde dentro de mi apartamento. En el reverso, escrito a bolígrafo, te ves más tranquilo, sedado. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no había foto ni señales de intrusión. Solo el pegamento húmedo en el vidrio. El agente me miró con esa mezcla de cansancio y escepticismo que reserva a los que ven cosas. Me dijo que probablemente fuera una ex resentida y que instalara una alarma. Pasaron 3 días sin nada nuevo. Empecé a creer que tal vez todo había sido una venganza emocional, hasta que, al revisar mi cuenta bancaria, vi un cargo de 1.200 euros con el concepto Procedimiento Estético Facial, Clínica Sagrada Estética. El nombre no existía en ningún registro. Fui al banco, pedí el número de cuenta de destino. Era una cuenta cerrada, sin titular visible. El empleado me aconsejó denunciarlo. Cuando salí, mi coche tenía una nota en el parabrisas. Te quedan 2 sesiones. Decidí buscar la clínica por mi cuenta. Volví a Valencia sin avisar a nadie. Cuando llegué al edificio estaba vacío, puerta tapiada, ventanas cubiertas, ningún rastro de la cámara o el portero automático. Pero en la pared lateral, escrita con pintura negra, alguien había dejado un mensaje. 104. Dado de alta. Dentro de mí algo se rompió. Fui hasta el mar y tiré el móvil. Caminé durante horas, convencido de que si me alejaba lo suficiente todo quedaría atrás. Pero al volver al hotel, el recepcionista me entregó un sobre que habían dejado para mí.
Dentro, un contrato de consentimiento médico firmado con mi nombre y mi firma. En la parte inferior, en letra pequeña, autorizo a la Clínica Sagrada Estética a realizar el procedimiento de identidad avanzada, incluyendo toda intervención necesaria para la preservación del sujeto. Esa noche soñé con luces frías y el olor del desinfectante. Desperté empapado en sudor. Pero había algo más. Una marca roja en mi brazo. Una línea fina, como de una aguja reciente. Intenté convencerme de que era una picadura, hasta que me miré al espejo y vi, apenas perceptible, una costura minúscula que recorría desde detrás de mi oreja hasta el cuello. No recordaba haberla tenido antes. Me temblaban las manos, y al inclinarme para verla mejor noté algo debajo de la piel, una ligera vibración. La vibración no cesaba, era tenue, rítmica, como el zumbido de un teléfono en modo silencioso bajo la piel. Intenté tocarla. Presioné con fuerza, pero el dolor me hizo soltar. Pensé en ir al hospital, pero ¿qué les diría? Creo que mi ex amante me implantó algo. Me tomarían por loco. Así que hice lo que haría cualquier desesperado. Busqué respuestas en internet. Pasé horas en foros, leyendo sobre microchips, dispositivos médicos, hasta que encontré un hilo cerrado hacía años. Proyecto 104. Sustitución de identidad clínica. El primer comentario tenía una dirección IP registrada en Valencia. La última entrada decía: si te llaman paciente, corre. Me asusté tanto que salí de casa con lo puesto. Fui a una farmacia y compré bisturís, alcohol, gasas. Pensé que podría sacarlo yo mismo. Frente al espejo, con la mano temblando, hice un pequeño corte. Sangró, pero en el interior no había nada, solo carne y el zumbido persistente, como si viniera de más adentro. De repente el timbre sonó. Me paralicé. Miré por la mirilla. Nadie. Pero en el suelo del otro lado había un sobre. Lo recogí. Dentro, una memoria USB y una nota. Consulta tus resultados. Metí la memoria en el portátil. Un solo archivo, video 104.mp4. Le di play. En la pantalla aparecía una sala blanca, quirófano. Yo estaba allí, inconsciente sobre una camilla. Claudia con bata, mascarilla y guantes, insertando algo detrás de mi oreja. Miró a cámara y dijo: procedimiento completado. Activación programada en 7 días, grité. Cerré el portátil, lo estampé contra el suelo. El vídeo seguía sonando como si no quisiera morir. Salí corriendo, bajé las escaleras, crucé la calle sin mirar. Fui al primer hotel que encontré y pagué en efectivo. A las 2 de la madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un clic dentro de la habitación, como un interruptor activándose. La vibración en mi cuello se intensificó. Corrí al espejo del baño. Mi piel palpitaba, como si algo se moviera debajo. Intenté arrancarlo con las uñas. Grité hasta quedarme sin voz. Luego silencio. De pronto el televisor se encendió solo. En la pantalla, el logo de la clínica. Una voz femenina, serena, grabada. Bienvenido a tu nueva identidad, paciente 104. En breve un equipo pasará a recogerlo para evaluación. No se mueva. Me abalancé hacia el enchufe y lo arranqué. Pero el sonido seguía saliendo de la televisión desenchufada. Golpeé la pantalla con una lámpara hasta romperla. Entonces sonó el teléfono fijo del hotel. ¿Sí? Respondí jadeando. Una voz masculina, profesional, contestó: señor, la habitación 307 está marcada para revisión. No intente salir, colgué. Abrí la ventana. Estaba en un tercer piso. Salté. El golpe me partió el tobillo, pero logré correr cojeando hasta perderme entre las calles. No sabía a dónde ir. Durante los días siguientes viví en estaciones de autobús cambiando de ciudad. Cada mañana, al despertar, encontraba cerca de mí una tarjeta de visita blanca. Solo tenía un número, 104, y detrás, escrita a mano, una fecha, la del día siguiente. La vibración seguía ahí, cada vez más fuerte, como si algo estuviera contando el tiempo. En la última tarjeta que encontré hoy, la fecha no era el futuro, era hoy. Y ahora, mientras escribo esto, el zumbido se ha convertido en un pitido agudo. Mis manos ya no me obedecen del todo. Creo que algo está activándose. No recuerdo haberme dormido, pero cuando abrí los ojos ya no estaba en la habitación del hostal. Me encontraba en un cuarto blanco, sin ventanas, con una lámpara quirúrgica sobre mí. El aire olía a desinfectante, y el zumbido, ese maldito zumbido,
Era ahora una vibración constante dentro del cráneo. Intenté incorporarme, pero mis brazos estaban sujetos con correas. Una puerta metálica se abrió y entró Claudia, sin bata, sin maquillaje, con el cabello recogido. Tenía la serenidad de quien ha esperado este momento durante mucho tiempo. «No te asustes», dijo. «Ya terminó». «¿Dónde estoy?», pregunté. «En el centro de evaluación. Has superado la fase 3. Intenté zafarme de las correas, pero ella me detuvo con una mano en el hombro. Sentí un pinchazo. Algo frío se expandió por mi brazo. «No luches, por favor. Es peor si te resistes». «¿Qué me hiciste?». «Te liberé». Encendió un monitor al costado de la camilla. En la pantalla había 2 imágenes. Una foto mía tomada hace meses y otra más reciente. Pero no era yo. O sí, pero distinto. Mis facciones parecían tensas, simétricas. El rostro ligeramente alterado, los ojos más claros. «Tu antiguo cuerpo fue descartado», dijo ella con calma. «Lo que ves es la copia, la versión sin errores. Eso es imposible». «No del todo. Fuiste seleccionado porque tu perfil encajaba, sin familia cercana, sin hijos, sin ataduras. Nos diste todo lo que necesitábamos cuando aceptaste venir aquella primera vez». Me revolví desesperado. «No firmé nada». Ella sonrió. «Sí lo hiciste. El consentimiento está en tus archivos médicos. Paciente 104, intenté gritar, pero el aire no salía. La droga ya me estaba paralizando». Claudia se acercó y con una ternura perversa me apartó el cabello del cuello. «No te preocupes. Tu vida seguirá de otra forma. Ya estás en el sistema. Nadie sabrá que existió otro tú». Las luces se atenuaron. Escuché pasos detrás de ella. Voces masculinas, instrumentos metálicos. Un bisturí brilló bajo la lámpara. La última imagen que recuerdo fue su rostro, mirándome sin emoción mientras decía: «Cierra los ojos». Reinicio en 3, 2. Negro, desperté en mi cama en Madrid. La misma decoración, la misma ropa. Me dolía la cabeza, pero el zumbido había desaparecido. Me levanté, fui al espejo. Todo parecía normal. Casi. La costura detrás de la oreja ya no estaba. En su lugar un pequeño círculo, como una marca de nacimiento nueva. Encendí el televisor. El noticiero mostraba una noticia local. Hallado el cadáver de un hombre en un hostal del centro. Sin identificación. La imagen era borrosa, pero reconocí la ropa. La mía corría al ordenador. Busqué mi nombre en redes. Había publicaciones recientes, fotos mías en lugares donde no había estado, mensajes enviados a contactos que ya no usaba, una vida paralela, perfecta, activa. Entonces sonó mi móvil. «Número desconocido». Contesté. «Buenos días, paciente 105», dijo una voz femenina idéntica a la de Claudia. «Queríamos agradecerle por su colaboración. El proceso fue exitoso». «¿Quién es usted?», logré decir. No lo entendería. «Pero no se preocupe, tiene todo lo que quería. Una nueva oportunidad». La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla, temblando. En el reflejo del móvil mi cara parecía diferente, como si los rasgos se movieran sutilmente, adaptándose. Desde entonces cada noche sueño con la sala blanca y las luces frías, y cuando despierto en el silencio de mi cuarto, puedo escuchar otro sonido, leve pero nítido, proveniente del interior de mi cabeza, un pitido que marca el ritmo de algo que todavía no ha terminado. No era amor lo que buscábamos, era distracción. Yo estaba casado, ella también. Marina era la nueva psicóloga del colegio donde trabajaba como profesor. Una mujer reservada, de sonrisa corta y mirada firme. El primer beso ocurrió en su despacho. Una tarde de lluvia, con la puerta apenas entornada. Nos prometimos que sería solo una vez. Mentira número 1. Durante meses mantuvimos una rutina clandestina tan exacta que casi parecía inocente. Cafés antes de las reuniones, excusas inventadas, hoteles baratos en pueblos cercanos, pero la obsesión se filtró pronto. Marina no quería compartir ni siquiera con el silencio. Si tardaba en responder a un mensaje, aparecía en la puerta de mi casa casualmente. Si salía con mis compañeros, ella ya estaba en el mismo bar. «No me gusta que me mientas», me dijo una vez con voz temblorosa. «No lo soporto». Pensé que era un exceso de pasión. No lo era. Una noche me despertó una notificación en el móvil. Un mensaje desde un número desconocido.
Era una foto mía durmiendo. En la parte inferior, escrito a mano: «Qué tranquilo duermes cuando no estás conmigo». Me quedé helado. Pensé en Marina. Fui a verla al día siguiente. Negó haberlo hecho, pero su mirada vacía la delataba. «Te estás obsesionando», le dije. Sonrió con los labios tensos. «No, solo te estoy cuidando». Intenté cortar. Le dije que mi esposa sospechaba, que necesitaba espacio. Marina se quedó muda unos segundos y luego murmuró: «Si me dejas, le contaré todo». Pensé que era un chantaje emocional más. Hasta que esa misma noche mi esposa me llamó al trabajo. «¿Quién es la mujer que te espera en el coche?» «Lleva 1 hora frente a casa». Corrí hasta allí. Marina estaba en su coche, el motor encendido, mirándome. Tenía la mirada vidriosa, y sobre el asiento del acompañante había una carpeta abierta. Fotos nuestras, copias de mensajes, correos impresos. Me acerqué furioso, le quité la carpeta y grité que estaba loca. Ella bajó el vidrio y dijo calmada: «No me obligues a hacerte daño». Días después mi esposa se marchó, no por la confesión, sino porque alguien le había enviado por correo un sobre con fotografías. En una de ellas yo y Marina besándonos en el aparcamiento del colegio. El sobre no tenía remitente. Desde entonces Marina fingió que nada había cambiado. Seguía esperándome en el café de siempre, escribiéndome cada mañana: «Hoy sí me vas a mirar, ¿verdad?». Ignoré todo, hasta que una tarde al llegar a casa encontré la puerta abierta. En el salón, sobre la mesa, había un marco con una foto que no recordaba haber tomado. Marina y yo sonriendo, abrazados, frente a la fachada de mi casa. Pero lo peor no era la foto, era lo que estaba escrito detrás: «Pronto viviremos aquí». Ya he medido las cortinas, fui directo a la policía. Denuncié acoso. Me dijeron que necesitaba pruebas más sólidas, que no podían hacer nada sin amenazas explícitas. Les mostré los mensajes. «No es suficiente», respondieron. Esa noche puse cerrojos nuevos y me prometí no volver a verla. Pero a las 3 de la madrugada, el teléfono fijo sonó. Contesté con el corazón golpeando el pecho. Era su voz, tranquila, casi maternal. «No te preocupes, ya no tendrás que mentirle a nadie». De fondo se oía un sonido metálico, como el de una puerta arrastrándose sobre el suelo. Entonces colgó. Me quedé inmóvil escuchando. Desde el pasillo algo se movió, muy despacio, como si alguien hubiera estado dentro todo el tiempo. El sonido en el pasillo era inconfundible. Pasos lentos, arrastrados, que se detenían frente a mi habitación. Me quedé quieto, con el teléfono en la mano sin atreverme a respirar. Desde la rendija de la puerta vi una sombra, muy quieta, demasiado. Cuando por fin abrí de golpe, no había nadie, pero el aire olía a perfume, el suyo. Llamé a la policía. Revisaron el piso sin señales de entrada forzada. Uno de los agentes, joven, me dijo casi con sorna: «Quizás su ex tiene una copia de las llaves. Le aconsejo cambiar cerraduras». Ya lo había hecho hacía 3 días. Esa misma madrugada encontré en el felpudo una nota doblada con cuidado. «¿Por qué no confías en mí si ya estoy dentro?». No dormí. Fui a trabajar con los ojos rojos y el pulso temblando. Marina no apareció en el colegio. Nadie sabía de ella desde el día anterior. Su coche tampoco estaba en el estacionamiento. Pensé que por fin todo había terminado. Pero al llegar a casa algo había cambiado. Sobre mi mesa había un plato con comida. Mi comida, caliente. Y junto al plato una servilleta doblada. «Te dije que iba a cuidarte». El miedo se volvió físico. Dejé de ir al trabajo, apagué el móvil, bloqueé las redes. Un amigo policía me recomendó instalar cámaras. Lo hice. 8 distribuidas por todo el apartamento. Me juré que si la volvía a ver tendría pruebas. Durante una semana, nada. Silencio. Hasta que una noche, revisando las grabaciones, noté algo. A las 3:18 de la madrugada, la cámara del salón mostraba una figura cruzando lentamente, descalza, envuelta en una bata blanca. Caminaba directo hacia mi habitación. Su pelo caía sobre el rostro, pero no había duda. Era Marina. Corrí al armario donde guardaba el arma de mi padre. No estaba. Ni el arma ni las balas. En su lugar, un sobre con una fotografía. Yo durmiendo y ella a mi lado sonriendo a cámara. Detrás su letra pequeña y pulcra. «No apuntes con algo que no sabes usar». Intenté huir, pero el coche no arrancó. Levanté el capó, los cables cortados.
Mientras tanto, el teléfono de casa volvió a sonar. Contesté. No quiero hacerte daño, dijo su voz temblorosa. Pero ya no quiero que me dejes fuera. Llamé de nuevo a la policía. Esta vez llegaron 2 patrullas. Revisaron el edificio entero. Uno de los agentes me aseguró que no había nadie, pero en el rellano encontraron algo pegado a mi puerta. Una fotografía de Marina, tomada desde arriba, tendida en una cama, con los ojos abiertos. En el pecho, una fecha escrita con marcador negro. Viernes 23:00. Eran las 22:47. Los policías se quedaron conmigo hasta pasadas las 12. Nada ocurrió. Prometieron vigilar el edificio unos días. Me sentí ridículo, paranoico, agotado. Cuando por fin se marcharon, me serví un whisky y encendí un cigarro. A las 00:13 la televisión se encendió sola. La imagen era fija, de mala calidad, tomada desde una cámara oculta. Mostraba mi dormitorio. En el centro de la cama una mujer dormía. Me acerqué, incrédulo. No era en vivo, era una grabación. Y la mujer era Marina. Solo que en la esquina inferior de la pantalla el reloj marcaba mañana. El miedo me atravesó el pecho como un cuchillo. Corrí a la habitación. Estaba vacía, pero el colchón tenía una marca reciente, como de un cuerpo acostado, y en la almohada, un mechón de su cabello atado con hilo rojo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el suelo, frente a la puerta del dormitorio con un cuchillo en la mano y la mirada fija en la pantalla apagada del televisor. Cada ruido del edificio me hacía saltar. A las 3:00 exactas el teléfono vibró. Un mensaje desde un número nuevo. Ya no sueño contigo. Ahora duermo donde tú duermes. Me levanté, corrí hacia la puerta y comprobé el cerrojo. Cerrado. Las ventanas aseguradas, pero el aire del apartamento estaba helado, como si alguien hubiera estado allí minutos antes. Fui al ordenador, conecté al sistema de cámaras. Todo parecía normal, hasta que revisé el video de la habitación. La cámara había girado sola. Ya no apuntaba a la cama, sino directamente hacia la puerta del baño. Rebobiné. A las 02:41, una figura pasó frente al lente. No más de un segundo. Una silueta femenina, desnuda, mojada, Marina. Y detrás algo aún peor. Yo, dormido, al fondo de la cama. Vomité sobre la alfombra. Me costó respirar. Estaba claro, había vuelto a entrar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Revisé los marcos de las ventanas, los respiraderos, el trastero. Nada. Entonces noté que la pared del baño sonaba hueca. Toqué, empujé, y una pequeña placa de yeso se movió revelando un hueco. Detrás, un pasillo estrecho, apenas iluminado por una linterna colgante. Dentro, un colchón sucio, botellas de agua, envoltorios de comida. Y sobre la pared, docenas de fotos mías. Durmiendo, cocinando, duchándome, todas tomadas desde diferentes ángulos de mi propio piso. Grité hasta quedarme sin voz. Salí corriendo y bajé al portal, pero la calle estaba desierta. La portera, cuando le conté, juró no haber visto a nadie entrar o salir en semanas. Regresé con 2 policías. Revisaron el hueco. Estaba vacío. El colchón y las fotos habían desaparecido. Quizá alguien de mantenimiento lo use, dijo uno con indiferencia. Pero cuando le mostré el video, el agente me pidió que lo borrara. No podemos usar grabaciones ilegales en domicilios privados, murmuró. No insistí. Pasaron 3 días sin incidentes. Luego, el viernes por la noche, alguien llamó a la puerta. ¿Quién es?, pregunté. Silencio. Volví a mirar por la mirilla. En el pasillo no había nadie, solo una caja pequeña. Dentro, un marco. La misma foto de antes, Marina y yo sonriendo. Pero detrás un mensaje nuevo. 23:00. Prometiste no hacerme esperar. Miré el reloj. 22:56. Apagué las luces. Busqué refugio en el baño con el cuchillo. Cada minuto era un golpe en el pecho. A las 23:02, la cerradura giró. No la llave, sino la ganzúa. La puerta principal se abrió con un chirrido que heló la sangre. Escuché pasos suaves, lentos. El piso crujió. No te escondas, dijo su voz. Se detuvo frente al baño. El picaporte se movió. 1, 2 veces. Solo quiero verte, susurró. Una última vez. El picaporte se detuvo. Silencio. Entonces, desde el otro lado, un golpe seco. Luego otro, más fuerte.
Golpes rítmicos, desesperados. Me tapé los oídos. El cuchillo se me cayó al suelo. Los golpes cesaron de pronto. Pasaron varios minutos. Salí despacio. La puerta principal estaba cerrada otra vez. Sobre el suelo una mancha oscura como de sangre que se extendía hacia el pasillo. La seguí hasta el marco de la puerta, donde terminaba abruptamente. No había más. Y sobre la mancha, un papel doblado. Te dije que no me obligaras a hacerte daño. Llamé a la policía esa misma noche. Vinieron 2 agentes, revisaron la casa entera. No encontraron rastro de sangre, ni huellas, ni la nota. Cuando intenté mostrarles el papel, ya no estaba donde lo había dejado, solo la mancha en el suelo, que ahora parecía una simple sombra. Me miraron como se mira a un hombre quebrado y uno de ellos me dijo con voz cansada: «Tómese unos días, señor. A veces el estrés y la culpa nos juegan malas pasadas». Pero no era culpa lo que me ahogaba, era certeza. Marina estaba viva, o al menos, algo de ella seguía dentro de estas paredes. Decidí irme. Metí todo en una maleta y conduje hasta una casa que mi hermano tenía en un pueblo de Toledo, sin vecinos, sin cámaras, sin cobertura. Pensé que allí por fin podría dormir. La primera noche fue tranquila. La segunda, a las 3:18, el perro del vecino, el único sonido del campo, empezó a ladrar sin parar. Me levanté y miré por la ventana. A lo lejos, junto al camino, una figura femenina observaba la casa. No se movía. El reflejo del farol apenas iluminaba su rostro, pero el contorno del cabello y la postura eran inconfundibles. Era ella. Salí armado con una linterna y corrí hacia el camino. Cuando llegué, no había nadie. Solo encontré una pequeña cinta roja atada a una rama, igual que el hilo que había dejado en mi almohada semanas atrás. La arranqué y la guardé sin saber por qué. Los días siguientes fueron un descenso. Cada vez que despertaba, encontraba cosas mínimas cambiadas. Una ventana abierta, un vaso movido, el grifo goteando. Una noche, al revisar el móvil, que supuestamente no tenía señal, apareció un mensaje nuevo en WhatsApp, sin número, sin foto de perfil. «Te ves más feliz aquí. Me gusta tu casa». Bloqueé el contacto, apagué el teléfono, pero el mensaje volvió a aparecer, una y otra vez con distintos textos. «No me escondas. He aprendido a entrar sin tocar. Ya no tengo cuerpo, pero sigo aquí». El miedo se volvió agotamiento. Una madrugada desesperado quemé todas sus cosas. Las fotos, la carpeta, la cinta roja. Tiré las cenizas al pozo detrás de la casa. Me quedé mirando el humo desaparecer y por primera vez respiré sin dolor. Al volver dentro escuché el teléfono fijo sonar. Nadie tenía ese número, contesté. «¿Hola?» Silencio. Luego, su voz suave, casi un suspiro. «Por fin estás solo», la línea se cortó. Al día siguiente un vecino me avisó que habían encontrado algo en el pozo. Fui con la Guardia Civil. Sacaron una bolsa con restos antiguos, huesos y un trozo de tela blanca. Uno de los agentes comentó: «Debe de llevar años ahí. Quizá de alguna chica desaparecida». Esa noche no dormí. A las 3:18, la hora maldita, escuché pasos sobre la grava. Salí al porche con el cuchillo. La puerta del pozo estaba abierta, y dentro, flotando en el agua, algo brillaba. La cinta roja. No me acerqué. Volví al interior y cerré cada puerta. Me quedé sentado hasta el amanecer con el cuchillo apoyado en las piernas. Hoy, 3 semanas después, sigo en la casa. No hay señales de ella, pero cada noche escucho ese sonido leve, húmedo, que sube desde el pozo, como si alguien golpeara suavemente el agua, una y otra vez esperando que me asome. Y a veces creo oír su voz, tan cerca que parece dentro de mi cabeza. «Te lo prometí, amor. Te iba a cuidar». Todo comenzó con un error de cálculo, una aventura que juré mantener bajo control. Me llamo Sergio. Tengo 43 años y trabajo como encargado de mantenimiento en un edificio de oficinas en Madrid. Ella era Inés, una de las abogadas del 3er piso. Nunca pensé que una mirada en el ascensor acabaría convirtiéndose en un infierno. Era guapa, directa, de esas mujeres que te eligen sin darte tiempo a pensar. Empezó con un café, luego un almuerzo, y al tercer encuentro ya estábamos en el trastero del edificio, besándonos con la urgencia de los que se saben culpables. Al principio todo fue simple, mensajes a escondidas.
Excusas torpes, promesas que ninguno creía. Pero pronto algo cambió. Inés se volvió exigente. No celosa, no. Eso habría sido fácil. Era meticulosa. Quería saber con quién hablaba, a qué hora salía del trabajo, por qué tardaba tanto en contestar. Empezó a pasar por la portería con cualquier excusa, a preguntarle a mis compañeros por mí. Un día me esperó fuera de casa. Solo quería verte sin avisar, dijo, sonriendo. La sonrisa no me engañó. Había algo roto en sus ojos. Intenté alejarme, inventé una pelea, fingí desinterés, pero ella no lo aceptó. Al día siguiente alguien había dejado en la puerta de mi casa un sobre con fotos de mi esposa y mis hijos en la escuela, tomadas a distancia. Dentro del sobre una nota: no te estoy amenazando, solo quiero que sepas lo que podrías perder. La enfrenté en su despacho, le grité que se mantuviera lejos de mi familia. Me escuchó en silencio sin alterarse hasta que dijo: no te haría daño, pero si me obligas a desaparecer, desapareceremos los dos. Esa frase me siguió días enteros. La bloqueé del teléfono, del correo, de todo, pero los mensajes seguían llegando. Desde cuentas distintas con la misma firma, una letra I mayúscula en rojo. Siempre la misma palabra debajo. Recuerda, un viernes al salir del trabajo noté que alguien me seguía. Era de noche, las calles vacías. Doblé esquinas al azar, crucé avenidas. Las pisadas detrás de mí no se detenían. Cuando me giré, el reflejo de un rostro femenino se desvaneció en un portal. Corrí hasta el coche. En el parabrisas un papel doblado. No huyas, aún no has terminado lo que empezamos. Desde entonces, no dormí más de 2 horas seguidas. Mi esposa comenzó a notar mi tensión, las llamadas cortadas, los silencios. Le mentí. Dije que era estrés laboral, pero Inés no se detenía. Una tarde, al llegar a casa, la encontré sentada en mi salón. No había roto nada. No había forzado la puerta, solo estaba allí esperándome, con una copa de vino y su móvil en la mano. «Tenemos que hablar», dijo con una calma que me heló. «¿O prefieres que le mande las fotos a tu mujer ahora mismo?» La miré. El corazón me golpeaba el pecho. «¿Qué quieres, Inés?» Ella sonrió despacio. «Quiero que me escuches. Hay cosas que no sabes». Y entonces me mostró algo que cambió todo. Una grabación de vídeo, tomada en el trastero del edificio, donde se nos veía juntos. Solo que había alguien más en la imagen al fondo. Un hombre quieto mirándonos. «No fui yo quien nos grabó», susurró. «Alguien más lo hizo. Y ahora también me sigue a mí». Al principio pensé que era otra de sus manipulaciones. Pero la expresión de Inés era distinta, casi asustada. Retrocedí un paso y miré la pantalla. La imagen era clara. Una cámara fija, desde el rincón más oscuro del trastero. Allí estábamos nosotros besándonos y detrás, un hombre con mono de mantenimiento medio oculto por las sombras. Su rostro borroso pero familiar. «¿Quién es?», pregunté. «No lo sé, pero esa grabación me llegó por correo hace 3 días, sin remitente. Solo una nota. El encargado sabe más de lo que aparenta». «¿El encargado? ¿Hablas de mí?» «No», dijo despacio bajando la voz. «Había otro antes que tú, ¿no?» «Y sí. Antes de que yo entrara hubo un encargado llamado Ramos que se jubiló de golpe tras un accidente doméstico. Nadie supo explicar qué le había pasado. Esa noche no pude quitarme la imagen de la cabeza. Busqué en internet su nombre. Nada, ni redes, ni fotos, ni familiares. Casi como si no hubiera existido. Llamé a Inés, pero su número ya no estaba disponible. Fui a su edificio, portero automático apagado. En recepción del bufete, una recepcionista nerviosa me dijo que Inés no había ido a trabajar ni contestado correos desde hacía 2 días. Volví al trastero. La cerradura estaba forzada. Dentro, el aire olía a humedad y algo más. A óxido. En el suelo, una caja metálica. Dentro, decenas de DVDs marcados con fechas. Todos con el mismo título. Turno de noche. Me temblaban las manos al meter uno en el portátil. En el video, se veía la entrada del edificio. Ramos, el antiguo encargado, hablaba con distintas mujeres, todas empleadas del lugar. Luego los clips se volvían más íntimos, el trastero, los baños, las escaleras. Siempre la misma dinámica. Ramos observando, grabando, acechando, hasta que un día, en las últimas grabaciones, aparecía una figura femenina siguiéndolo. Pelo largo, gabardina clara. Inés. En el último video la cámara estaba tirada en el suelo. Ramos caía hacia atrás.
y una mano femenina sostenía una linterna. Se escuchaba su voz, nítida. No volverás a grabar a nadie. La grabación se cortaba ahí. El miedo me heló. No sabía si ella había sido víctima o verdugo. Llamé a la policía, pero no me creyeron. No había pruebas de ningún delito. Uno de los agentes me dijo, «Mire, si tiene problemas con una mujer, mejor solucione eso primero». Esa noche, el timbre de mi casa sonó a las 3 de la mañana. Fui hasta la mirilla. Nadie. Pero en el felpudo había un DVD nuevo sin etiqueta. Lo puse. En la pantalla aparecía mi salón, yo dormido en el sofá. Al fondo, una silueta femenina que se acercaba lentamente a la cámara. La voz apenas un susurro. No fue un accidente lo de Ramos. Apagué el televisor aterrado. Corrí a revisar las cerraduras, todas intactas. Pero sobre la mesa había una copa de vino medio vacía. Su perfume flotaba en el aire. Me pasé el resto de la noche sentado sin moverme con la luz encendida. Al amanecer revisé el video otra vez. Había un detalle nuevo, un reflejo en la ventana. Afuera un coche aparcado y dentro la silueta de un hombre grabando. El miedo se volvió confusión. Si no era Inés, ¿quién estaba detrás de todo esto? Durante días revisé una y otra vez ese último video, cuadro a cuadro. El coche aparcado era un modelo viejo, un Peugeot 406 gris, con una pegatina del edificio en la ventanilla trasera. La misma que usamos los empleados para el estacionamiento. Lo conocía. Pertenecía al vigilante nocturno Alonso, un tipo callado de mirada vacía que trabajaba desde antes que yo entrara. Fui a buscarlo esa misma noche. El edificio estaba casi vacío, solo la luz del vestíbulo encendida. Alonso estaba en su cabina, mirando los monitores con un café entre las manos. «¿Dónde está Inés?», le solté sin preámbulo. No se sorprendió. «No deberías preguntar eso», dijo sin apartar los ojos de las pantallas. «Tú la grabaste. Yo solo miro lo que me mandan mirar». En los monitores se veía el interior del edificio, los pasillos, la azotea, los almacenes, hasta el trastero. «¿Quién te lo manda?», pregunté. Alonso sonrió, una sonrisa seca. «Todos dejamos algo grabando, Sergio. Algunos lo saben, otros no». Antes de que pudiera insistir, una de las pantallas parpadeó. La cámara del trastero mostraba una figura femenina, inmóvil, de espaldas, frente a la pared. «¿Lo ves?», murmuró Alonso. «Ella siempre vuelve». Corrí hacia allí. La puerta del trastero estaba cerrada, pero por debajo salía un hilo de luz. La empujé vacío. Solo un teléfono móvil encendido sobre el suelo grabando. En la pantalla, una imagen en directo de mí mismo, dentro del trastero. Me quedé helado. Cuando levanté la vista, Alonso estaba en la puerta. «Apágalo», le dije. «No puedo». Y añadió. Ramos también me pidió lo mismo. Le arrebaté el móvil y lo lancé contra la pared. «¿Qué hiciste con él?». Alonso se encogió de hombros. «Nada». Él ya sabía que esto no se apaga. Esa noche soñé con cables, cámaras y ojos. Ojos en todas partes, observando desde las grietas de las paredes. Me desperté con un mensaje nuevo en el móvil. «Ya sabes dónde mirar». Volví al edificio al amanecer. Revisé los conductos de ventilación, los falsos techos, el sistema eléctrico. En cada rincón encontré cámaras diminutas, escondidas, todas conectadas a un mismo punto. Una caja metálica empotrada en la pared del trastero. Cuando logré abrirla, un olor a plástico quemado me golpeó. Dentro, un disco duro con una etiqueta escrita a mano. Ramos, año 1. Lo llevé a casa y lo conecté. Cientos de carpetas, cada una con nombres de empleados. La mía también estaba allí, con fechas recientes. En los últimos vídeos aparecía Inés de noche, hablando sola frente a la cámara. «No puedo parar», decía. Él sigue viéndome, aunque esté muerto. La última grabación mostraba la azotea. Ramos, el antiguo encargado, sujetando una cámara mientras alguien, no se veía quién, lo empujaba al vacío. Un golpe seco. La cámara seguía grabando el cuerpo inmóvil en el suelo. Y luego un susurro cerca del micrófono. Una voz que reconocí al instante. «Apágalo, Inés». Me quedé mirando la pantalla, paralizado. En ese momento, el reflejo del monitor mostró algo detrás de mí. Una figura quieta, en el umbral de la puerta. «Te lo dije», susurró Alonso desde la penumbra.
Ella siempre vuelve. Me giré de golpe. La figura en la puerta no era Alonso, era Inés. O lo que quedaba de ella. Pálida, con los ojos hundidos y una calma aterradora. Llevaba la misma gabardina clara de los vídeos. En la mano sostenía un teléfono encendido, grabando. ¿Qué hiciste con él? Preguntó sin levantar la voz. ¿Con Ramos? Nada, fue un accidente. No, dio un paso adelante. Me refiero a Alonso. Miré alrededor. No estaba. Había desaparecido. Lo vi hace un minuto. Él nunca se va, interrumpió ella. Él graba y tú hablas. Todos hacemos lo mismo. Avanzó hasta la mesa donde aún parpadeaba el portátil. En la pantalla los vídeos seguían abiertos. Uno nuevo se estaba grabando en directo. Mostraba la habitación tal como estaba, ella y yo frente al ordenador. Pero algo no cuadraba. En la imagen Alonso estaba detrás de mí, una mano sobre mi hombro. «Míralo», dijo Inés con voz rota. «Te lo advertí». Me giré instintivamente. Nadie. Pero un peso frío recorrió mi espalda. Una presión invisible. En el monitor, Alonso sonreía. Luego la imagen se distorsionó. El video mostraba a Ramos y después a mí mismo, sentado mirando a la cámara, con la misma expresión vacía que ellos. «¿Qué es esto?», grité. «Es lo que queda de nosotros», susurró Inés. «Nadie se va». Ramos empezó las grabaciones, Alonso las continuó. «Y ahora te toca a ti». Cogí el portátil y lo lancé al suelo. Se apagó. Pero en el silencio pude oír algo más. Un leve clic. El sonido familiar de una cámara encendiéndose. Busqué el origen y lo vi. En el marco de la puerta una luz roja parpadeando. Otra cámara apuntando directo a mi rostro. Corrí al pasillo, al ascensor, al garaje. Todo el edificio estaba iluminado por esas pequeñas luces rojas, decenas de ellas, cada una con mi reflejo en miniatura. Llegué al coche. En el asiento del copiloto, un sobre. Dentro, una tarjeta blanca con una sola palabra escrita en tinta negra. Encargado. Arranqué el coche y salí sin rumbo. Conduje hasta las afueras sin pensar. El teléfono vibró en el bolsillo. «Número desconocido», contesté. «¿Sí?», una voz metálica grabada respondió. «Registro de sesión iniciado». «Turno de noche, Sergio. No olvides encender las cámaras». Tiré el móvil por la ventana y seguí conduciendo, pero los retrovisores reflejaban luces rojas detrás de mí, como si cada faro, cada cámara de seguridad, cada semáforo estuviera siguiéndome. Al amanecer, llegué a una gasolinera. El dependiente, un joven con mono azul, me miró raro. «¿Todo bien, jefe?» «Sí, solo necesito descansar». «¿Turno de noche?» «Sí», respondí sin pensar. Él asintió. «Aquí siempre hay trabajo para los encargados». En la pared, detrás del mostrador, vi una pantalla de seguridad, 6 monitores mostrando distintos ángulos del local. En el central, yo, de pie frente al mostrador, y justo detrás de mí, Inés. Giré de golpe. Nada. Cuando volví a mirar la pantalla, ya no estaba yo, solo ella mirando directamente a la cámara, con una sonrisa que no olvidaré jamás. Desde entonces no duermo. Las luces rojas me siguen, en los espejos, en los semáforos, en cualquier reflejo. Y cada vez que intento apagar una cámara, escucho esa voz metálica cerca del oído. «No te preocupes, Sergio. El turno de noche acaba de empezar». Mi nombre es Lucía, y hasta hace 2 años era enfermera en una residencia de ancianos en las afueras de Granada. Creía que sabía lo que era el miedo. Las guardias nocturnas, los pasillos vacíos, los pacientes que murmuraban dormidos. Pero el verdadero terror llegó cuando conocí a Raúl, el nuevo celador. Era amable, simpático, de esos hombres que saben escuchar. Empezamos a hablar durante los turnos, luego a salir a tomar café después del trabajo. Era imposible no sentirse cómoda con él. Siempre tenía la palabra justa, el gesto oportuno. Cuando por fin pasó lo inevitable, una noche en la sala de curas después de una guardia interminable, no sentí culpa, sentí alivio. Durante semanas vivimos esa relación con sigilo. Él insistía en que nadie debía saberlo, que podría traerle problemas con la dirección. Acepté, pero poco a poco su dulzura empezó a agrietarse. Revisaba mis mensajes,
Se enfadaba si me quedaba más tiempo con los pacientes hombres. Me esperaba a la salida del turno aunque no se lo dijera. Una madrugada, al llegar al vestuario encontré una rosa roja sobre mi taquilla. Sin nota, sonreí creyendo que era de él, pero al abrir la puerta dentro había una fotografía. Era yo en mi coche, con mi hija dormida en el asiento trasero, tomada desde fuera de noche. En el reverso, con letra de imprenta, no conduzcas sola. Fui directo a Raúl exigiendo una explicación. Negó haberla dejado. Juró que alguien nos estaba vigilando. No confíes en nadie de aquí, me dijo. Y lo peor fue que parecía sincero. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar cosas. El teléfono del despacho siempre descolgado. Los timbres de las habitaciones que sonaban sin motivo. Y sobre todo, la cámara de seguridad del pasillo principal que giraba sola, incluso desconectada. Raúl decía que el sistema estaba averiado, pero los vídeos seguían guardándose. Una tarde, después de su turno, me pidió que lo acompañara a su piso para hablar. Dijo que tenía pruebas. Lo seguí. Era un lugar pequeño, ordenado, casi clínico. Sobre la mesa, un portátil con una carpeta abierta. Residencia Vigilancia. Dentro, decenas de vídeos. Algunos de las cámaras del centro, otros grabados con móvil. En todos aparecía yo. En el comedor, en el parking, incluso en mi casa. ¿Qué es esto? Pregunté con la voz quebrada. No fui yo, dijo. Los encontré en la red del centro. Alguien los estaba almacenando. No le creí. Grité, lo insulté, salí corriendo. Pero al llegar a casa encontré algo peor. En la puerta pegado con cinta un sobre. Dentro, una nota escrita con la misma letra que la anterior. No conduzcas sola. Y debajo, una foto nueva. Raúl, muerto, dentro de su coche, con el cuello cubierto de sangre. Pensé que era una broma cruel. Llamé a su número, sin respuesta. Fui a la residencia. Nadie lo había visto en toda la noche. El jefe de seguridad me dijo que no había registro de su salida, ni rastro en las cámaras. Esa madrugada no dormí. A las 3 en punto mi móvil vibró. Un mensaje sin remitente. Te lo dije, Lucía. No conduzcas sola. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante minutos, paralizada. El mensaje no tenía número, ni remitente, ni posibilidad de respuesta. Lo eliminé, apagué el móvil y traté de convencerme de que era una coincidencia, una broma enferma. Pero al día siguiente, cuando llegué a la residencia, sentí que algo había cambiado. El puesto de Raúl estaba vacío. En su taquilla un candado nuevo. Nadie sabía quién lo había puesto. La dirección dijo que había solicitado la baja voluntaria, aunque ninguno de nosotros había visto su renuncia. En su ficha del sistema ya no figuraba su nombre, como si nunca hubiera trabajado allí. Esa tarde, mientras tomaba notas en la sala de curas, escuché por el interfono del pasillo una voz que no era de ningún paciente. Lucía, ven. Me quedé helada. Reconocí el tono. Era Raúl. Fui corriendo hasta la habitación 213, la más cercana al altavoz. Dentro una anciana dormía profundamente. En la mesilla, el teléfono interno estaba descolgado. Lo levanté. Silencio absoluto. Entonces escuché un susurro apenas audible. Mira debajo. Bajé la vista. Debajo de la cama había una caja de cartón. Dentro, una grabadora de voz. La encendí. La cinta reproducía el sonido del viento, pasos y luego la voz de Raúl. No soy yo quien te sigue. Hay alguien más. Si encuentras esto, vete. No conduzcas sola. La grabadora se apagó sola, como si la batería hubiera muerto justo en ese momento. No fui capaz de terminar el turno. Llamé a mi hija. Le pedí que se quedara esa noche en casa de mi hermana. Cuando llegué a mi piso, la puerta del portal estaba entreabierta. En el buzón, un sobre sin remitente. Dentro, una foto. Mi coche aparcado frente a casa. En el reflejo del parabrisas una figura de pie, justo detrás de mí. Pasé la noche sin dormir con las luces encendidas. A las 3 en punto, el mismo horario de siempre, escuché el motor de un coche arrancando afuera. Me asomé por la ventana. Un vehículo gris estacionado frente a mi portal se alejaba despacio. Me pareció ver una silueta en el asiento del copiloto. El miedo me hizo temblar tanto que tuve que apoyarme en la pared. A la mañana siguiente volví a la residencia decidida a pedir una baja médica, pero cuando llegué,
La policía estaba en la entrada. Una ambulancia esperaba con las luces apagadas. Pregunté qué había pasado. Un agente me respondió con voz grave. Un accidente. Una trabajadora ha muerto esta madrugada. ¿Quién? Una enfermera. Lucía García. Me quedé sin aire. Yo soy Lucía García. El agente me miró confundido. Entonces no entiendo. El cuerpo tenía una acreditación con ese nombre. Me acerqué a la ambulancia. No me dejaron ver, pero a través de la ventanilla vi una mano asomando bajo la sábana. Era la mía. El mismo lunar en el dedo índice. Retrocedí sin entender nada. El jefe de seguridad me vio y palideció. Pero, si tú, balbuceó. Tú llegaste ayer, después de tu turno, ¿no? No respondí. Corrí hacia la sala de cámaras. En el monitor principal había un video recién grabado, con fecha y hora de esa madrugada. En la imagen yo, o alguien idéntico a mí, bajando del coche y entrando en la residencia. El archivo tenía un título: Lucía, última guardia, MP4. Me quedé frente al monitor sin poder moverme. El video se repetía en bucle. Yo entrando en la residencia con el uniforme, saludando al guardia y dirigiéndome hacia el ala vacía. Mi mente gritaba que era imposible. Esa noche yo estaba en mi casa. Sin embargo, cada movimiento era mío. La forma de caminar, de mirar, incluso la manera en que me tocaba el pelo antes de entrar en el pasillo. Llamé al jefe de seguridad para que viera la grabación, pero cuando regresé con él el archivo había desaparecido. El sistema mostraba un mensaje: acceso restringido, usuario RG. Raúl, el jefe, me miró incómodo. Lucía, necesitas descansar. Lo de Raúl te ha afectado. No hay nadie con ese usuario desde que se dio de baja. No fue una baja. Desapareció, y alguien está usando su nombre. Vete a casa. Te llamaremos cuando estés mejor. Esa tarde al llegar a casa encontré la puerta entreabierta. Dentro nada estaba revuelto, pero todo parecía tocado. En la mesa había una taza de café recién servida. No era mía. Me acerqué despacio y vi sobre la superficie del café, flotando, una llave plateada con el número 13 grabado. Reconocí el llavero. Era de la residencia, del depósito donde se guardaban los equipos de vigilancia. No pude evitar volver. De noche, con una linterna, crucé el pasillo central y bajé al sótano. La puerta del depósito se abrió con esa llave. Dentro olía a moho y a hierro. En la pared había una fila de casilleros metálicos, cada uno con un nombre. El último decía Lucía García. Dentro del casillero encontré una caja de plástico transparente. Dentro un móvil encendido. En la pantalla había un video pausado. Presioné play. La imagen mostraba una habitación de hospital, fría, iluminada por fluorescentes. Una cama. En ella, yo, o alguien igual que yo. Tenía una venda en el cuello y un respirador. Una voz masculina desde fuera de cámara decía: ha respondido bien al primer intento. Si sigue estable, activamos mañana. Otra voz femenina respondió: ¿y la otra? La original. Ya no importa. Apagué el teléfono temblando. De repente una puerta se cerró detrás de mí. Me giré. En el reflejo del cristal pude verme, pero mi reflejo no se movía como yo. No debiste volver, dijo mi voz desde el reflejo. Retrocedí, tropezando con una silla. El reflejo sonreía. Raúl me dijo que vendrías. Su tono era sereno, idéntico al mío. Él también lo intentó. No entendiste las advertencias. Salí corriendo sin mirar atrás hasta el aparcamiento. En mi coche, sobre el asiento del copiloto, había una carpeta. En la portada, el logo de la residencia y un título: Proyecto Lucía, fase 2. Abrí la primera hoja. Una lista de nombres, todos con iniciales repetidas: RG, LG, CP. Al final, un párrafo subrayado: una vez completada la duplicación, eliminar la fuente original. Sustituir credenciales y registros. Asegurar silencio operativo. Cerré la carpeta con el corazón acelerado. En el parabrisas, reflejado por la luz del farol, alguien estaba de pie detrás del coche. Cuando giré la cabeza, el asiento trasero estaba vacío, salvo por una voz que surgió del altavoz del coche, suave y conocida. Te lo advertí, Lucía. No conduzcas sola. No recuerdo haber arrancado el coche. Solo sé que conduje sin rumbo, de madrugada,
con la carpeta sobre el asiento del copiloto. Cada semáforo era un golpe de luz que me devolvía a la realidad. Estaba huyendo de algo que llevaba mi cara, mi voz y mi vida. Cuando el depósito de gasolina llegó al límite, detuve el coche en una gasolinera abandonada a las afueras. Abrí la carpeta bajo la luz tenue del farol. Dentro, entre los informes, había fotografías, pacientes del geriátrico, personal del centro, incluso familiares. Todos con cicatrices idénticas detrás de las orejas. En los márgenes anotaciones con letra de Raúl. Prueba superada. Copia funcional. El aire se volvió pesado. Entonces lo entendí. Raúl no me seguía por celos. Lo hacía porque sabía que yo también era parte del experimento. Saqué mi teléfono. La pantalla parpadeó antes de que pudiera marcar. Apareció una notificación automática. Actualización completada. Perfil LG B2.1. El móvil vibró. Luego la cámara frontal se encendió sola. En la pantalla, mi rostro, solo que los ojos no se movían al mismo tiempo que yo. Salí corriendo, lanzando el aparato contra el suelo. El eco de mi respiración rebotaba en el silencio del campo. Entonces lo escuché. El motor de otro coche, acercándose. Las luces me cegaron. Alguien bajó del vehículo. Te dije que no condujeras sola, dijo la voz de Raúl. Era él. O algo con su forma. Pálido, impecable, sin una sola marca. Estás muerto, susurré. No. Sonrió con esa calma imposible. Estoy completo. Ahora te toca a ti. Dio un paso hacia mí y sacó un dispositivo pequeño, metálico, con una luz verde titilante. Solo dolerá un segundo. Le lancé la carpeta. Corrí hacia el bosque. Detrás de mí su voz se mezclaba con un pitido agudo. El aire se llenó de ese zumbido eléctrico que reconocí al instante. El mismo que había escuchado en los pasillos del geriátrico. El mismo que sonaba antes de que desaparecieran las grabaciones. Corrí hasta tropezar. Caí al suelo, jadeando. El silencio volvió. Cuando levanté la cabeza, él estaba frente a mí. No puedo dejar que sigas con ella suelta, dijo, y acercó el dispositivo a mi cuello. Entonces escuché otro sonido. Un disparo. Raúl cayó de rodillas con la mirada perdida. Detrás de él, otra figura salió de la oscuridad. Yo misma, o alguien idéntica a mí, cubierta de sangre. «Corre», dijo mi doble. «Yo lo acabaré», obedecí. Corrí hasta el coche, arranqué y no paré hasta ver la primera luz del amanecer. En el retrovisor, el bosque quedó atrás, devorado por la niebla. Ahora vivo lejos, en otra ciudad, bajo otro nombre. Pero todas las noches, a la misma hora, el móvil vibra. No tiene número de origen, solo un mensaje que se repite palabra por palabra. Paciente L. G. Revisión pendiente. No conduzca sola. He intentado cambiar de teléfono, de línea, de país. Da igual, siempre aparece. Y a veces, cuando conduzco, veo mi propio reflejo en el retrovisor, sonriendo cuando yo no lo hago. Me llamo Tomás. Tengo 49 años y durante 15 estuve casado con una mujer que juré conocer por completo. Elena era médica forense, inteligente, meticulosa, fría. Yo trabajaba en restauración de edificios históricos, así que nuestras vidas rara vez coincidían en horarios. Quizás por eso el matrimonio se fue apagando sin dramas, hasta que conocí a Camila, una fotógrafa que alquilaba un local en una obra donde yo estaba encargado. Lo de Camila empezó con café y risas, y terminó en un estudio con las luces apagadas. No fue amor, pero sí una respiración distinta. Nos veíamos cuando podíamos, y todo era fácil hasta que una noche, al salir de su piso, noté un coche estacionado frente al portal, motor encendido, faros apagados. No le di importancia. A la mañana siguiente, Elena me preguntó si había dormido bien. Su tono era neutro, casi amable, pero lo acompañó con algo que me heló. «¿Y qué tal, Camila?» El mundo se me cayó encima. No le respondí. Solo sonrió y dijo,
Tranquilo, no pienso hacer un escándalo, pero hay cosas que necesitas ver. Esa misma tarde, cuando volví del trabajo, encontré sobre la mesa del salón una caja de madera. Dentro una cámara de video y varias cintas numeradas. Las puse por impulso. En la pantalla apareció Camila, dormida, filmada desde la ventana de su estudio. En otra cinta nosotros juntos. Y en la tercera, Elena grabando, su rostro reflejado en el cristal mientras sostenía la cámara. Llamé a Camila desesperado. No contestó. Fui hasta su piso. La puerta estaba entreabierta. Dentro el olor a cloro era insoportable. En el suelo la alfombra empapada. En el sofá una mancha oscura que no quise mirar demasiado. No había señales de ella. Corrí a casa, grité el nombre de Elena, pero no estaba. Solo dejó una nota en el espejo del baño. No te preocupes, ya aprendí a limpiar mejor que tú. Llamé a la policía. Hicieron preguntas, revisaron la casa. No hallaron nada sospechoso. Ningún indicio de delito. Elena seguía yendo a trabajar según su hospital. Nadie la había visto alterada. Esa noche soñé con una cámara encendida. Yo dormía, y alguien se acercaba a mi cama con una linterna. Me desperté sobresaltado. En la mesilla justo donde debía estar el despertador, había una cámara digital encendida grabando. Revisé el vídeo. La grabación mostraba mi habitación durante la madrugada. Yo dormido. La puerta abriéndose despacio. Una figura femenina entrando. Con bata blanca y apoyando la cámara en la mesilla, se acercaba a mi oído y susurraba: «No duermas solo, Tomás. No confíes en el silencio». Luego salía del encuadre. Fui al hospital donde trabajaba Elena. La jefa de servicio me miró extrañada. «¿Elena? Pero si hace meses que no trabaja aquí. La dieron de baja después del accidente». «¿Qué accidente?» «Un incendio en el depósito judicial. Murió. Lo siento». Salí tambaleando. En mi coche, alguien había dejado una carpeta. Dentro fotos del incendio. Y entre las llamas, una figura femenina, con la misma bata blanca. En la última hoja, escrita con bolígrafo azul: «No te preocupes. Tomás, nos vemos esta noche». Conduje sin destino durante horas, con la carpeta abierta sobre el asiento del copiloto. No podía quitarme de la cabeza la frase final: «Nos vemos esta noche». Todo en esas letras era inconfundiblemente suyo. La caligrafía precisa, el trazo firme. Pero Elena había muerto. Eso me lo había confirmado el hospital, incluso el registro civil, quien me estaba escribiendo entonces. Intenté dormir un rato en el coche, aparcado frente a un área de servicio. Me despertó el ruido del móvil vibrando. Un mensaje de un número desconocido. «No conduzcas de noche». Las cámaras no mienten, era su voz grabada. Casi tiré el teléfono del susto. Miré alrededor. El aparcamiento estaba vacío, salvo por una furgoneta blanca al fondo, con las luces interiores encendidas. Alguien me observaba desde dentro. Lo supe sin verlo. Arranqué y me marché a toda velocidad. De vuelta en casa intenté calmarme con una ducha. Cuando salí, el espejo del baño estaba empañado, y en medio del vapor alguien había escrito con el dedo: «Ya te dije que no durmieras solo». El corazón me latía tan fuerte que casi no escuché el timbre. 3 golpes lentos. Abrí la puerta con la cadena puesta. Nadie. Pero en el suelo había un sobre de cartón, húmedo. Dentro una memoria USB. Encendí el portátil y la abrí. Había un solo archivo sin nombre. En el video, un laboratorio forense, cámaras de seguridad. Elena aparecía revisando un cadáver cubierto por una sábana. De pronto la imagen temblaba. Ella miraba directamente a la cámara, como si supiera que yo estaba viendo. Levantaba la sábana. El cuerpo era el mío. El archivo terminó con una frase en pantalla: «Fase completada, sujeto restaurado». El pánico me hizo correr al baño, buscar pruebas de que estaba vivo, tangible. Tenía pulso, respiración, pero cuando me miré al espejo algo no encajaba. Una cicatriz fina, perfecta, recorría mi cuello desde la oreja hasta la clavícula. Jamás la había tenido. Salí corriendo del piso y fui a ver a mi hermano, que era cirujano. Me revisó en silencio sin preguntar demasiado. Cuando terminé de contarle, palideció. «Tomás, esa sutura no es reciente. Tiene al menos un mes. Pero está hecha con material quirúrgico y uso forense». ¿De uso forense? Sí. Solo se usa para conservar tejidos en autopsias. Me miró.
intentando entender. ¿Seguro que no te hicieron nada en el hospital? No he estado en ningún hospital. Me mostró un informe impreso del sistema médico. Paciente Tomás Herrera. Ingreso post-mortem. Identificación en curso. Esto, balbuceó. Esto lo firmó Elena. Antes de que pudiera reaccionar, las luces de la casa se apagaron. Desde la penumbra del pasillo, una voz suave, idéntica a la suya, susurró. ¿Ves? Te lo dije. No confíes en el silencio. Corrimos hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave por dentro. La voz volvió más cerca. Ahora somos dos. Y justo antes de que el pasillo se iluminara de nuevo, escuché el clic de una cámara. El destello de la cámara me cegó. Cuando la vista volvió, el pasillo estaba vacío, y mi hermano se había ido. Lo llamé una y otra vez sin respuesta. En el suelo donde había estado de pie, quedaba una mancha húmeda, como si el aire se hubiera condensado solo ahí. El sonido de mi móvil rompió el silencio. Era una videollamada de un número oculto. Dudé en contestar, pero lo hice. La pantalla mostró un cuarto oscuro. En el centro, una camilla metálica, una figura cubierta con una sábana. Una mano, blanca, delgada, con el anillo de matrimonio de Elena, levantó la tela. Debajo estaba mi hermano, o algo que tenía su rostro cosido con torpeza, como un muñeco rehecho. El teléfono cayó de mis manos. Salí corriendo a la calle, sin chaqueta, con el corazón reventándome en el pecho. Nadie parecía ver lo que me pasaba. La ciudad seguía indiferente. Fui directo al cementerio. Si Elena había muerto, necesitaba verlo con mis propios ojos. Busqué su nombre entre los registros, pero el encargado me dijo que no había ninguna Elena Herrera enterrada allí, ni en ninguna otra parte de la provincia. Mire bien, insistí. Murió en un incendio hace meses. El hombre negó paciente. Aquí no figura. Pero sí tenemos esto. Me tendió una carpeta polvorienta. Fue enviada por el juzgado. Dentro había fotos del incendio. Entre los restos carbonizados, se distinguía claramente una placa de identificación metálica. T. Herrera, donación de cuerpo a investigación. Me mareé. Salí tambaleando del cementerio. Si ese cuerpo era mío, entonces ¿qué demonios era yo? Esa noche me refugié en un motel de carretera. Cerré las cortinas, apagué el móvil y me quedé en la oscuridad. No duré mucho. Alrededor de las 3, un pitido agudo llenó la habitación. Venía del televisor. La pantalla, negra al principio, empezó a mostrar imágenes difusas. Mi dormitorio, mi coche, mi oficina, todo grabado desde distintos ángulos. En el borde inferior del video, un título en blanco, sujeto restaurado, 48 horas post-activación. Y luego apareció Elena, sentada frente a la cámara, con el pelo recogido, la piel impecable, sin una sola quemadura. «Hola, Tomás», dijo sonriendo. «Quería verte antes de que terminemos el proceso». «¿Qué proceso?», grité, aunque sabía que era una grabación. Tenía razón, el amor no se borra, solo se reconstruye. La imagen se cortó. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. Ubicación confirmada. Salí del motel antes del amanecer. Conduje hacia las montañas, sin rumbo. Cuando paré en una gasolinera para llenar el depósito, el dependiente me miró raro. «¿Todo bien, señor?» «Sí, ¿por qué?» «Porque ya estuvo aquí ayer y dejó esto». Me tendió una cámara digital, la encendí. En la memoria solo había un video. Yo grabando, hablando a la cámara con voz firme. «Si ves esto ya no eres tú. No confíes en lo que recuerdas». Ella ya lo terminó. Me quedé mirando mi propio rostro en la pantalla, hasta que noté algo detrás, en el reflejo del cristal del coche. Una figura con bata blanca, de pie, observándome. No recuerdo haber soltado la cámara. Solo sé que empecé a correr sin rumbo, con la certeza absurda de que si seguía moviéndome ella no podría alcanzarme. Pero el miedo tenía forma de eco. Cada paso mío parecía repetirse detrás, un compás exacto, sincronizado. Al amanecer, llegué a un taller abandonado al borde de la carretera. Me escondí dentro, entre el olor a grasa y metal oxidado. Revisé la cámara otra vez. El video que había visto antes se había borrado. En su lugar uno nuevo, grabado apenas minutos atrás. Yo corriendo hacia ese mismo taller. La imagen terminaba con un plano fijo de mi espalda mientras entraba. «Ya no tiene sentido huir, Tomás», dijo una voz detrás de mí. Me giré. Elena estaba en la puerta.
idéntica a como la recordaba antes del incendio. Piel limpia, cabello recogido, bata blanca. En su mano sostenía una tableta con una imagen térmica que mostraba mi silueta, pero mi temperatura corporal era demasiado baja, casi inexistente. ¿Qué soy?, pregunté apenas con aire. «Eres lo que quedó», respondió con calma. «La restauración fue un éxito parcial. El cuerpo original no resistió, así que te completé con fragmentos. No te preocupes, sigues siendo tú». «No», dije retrocediendo. «Yo no...» «Mira tus manos, Tomás», lo hice. La piel parecía normal, pero al presionar el antebrazo la carne no cedía, dura como resina. Me quise arrancar la cicatriz del cuello. Ella se acercó. «Déjalo, te vas a dañar». Todo esto era por amor. La furia me superó. Le arranqué la tableta y la estrellé contra el suelo. Un ruido eléctrico llenó el aire, y la pantalla mostró una secuencia de cámaras de vigilancia. En cada una, distintas versiones de mí, trabajando, comprando, durmiendo. Todos iguales. Decenas. «No eras el primero», dijo ella, «pero sí el único que me recuerda». Me abalancé sobre ella. La empujé contra la pared. Cayó. El golpe hizo que su bata se abriera. Debajo no había piel, sino una textura gris, brillante, cosida. Era una reconstrucción. «¿Tú también?», susurré horrorizado. Sonrió. «Te dije que ahora somos dos». De pronto todas las luces del taller se encendieron. Alrededor, cámaras empotradas en los muros, grabando desde todos los ángulos. En el centro del techo, una luz roja fija. Un altavoz sonó con un zumbido y una voz masculina repitió: «Prueba final. Identificación de sujeto restaurado». Elena se levantó y me abrazó con una fuerza inhumana. «Ya está, amor», dijo, hundiendo la frente en mi cuello. «Ahora entenderás». El aire se llenó de un olor químico. Mis manos empezaron a temblar. La piel se resquebrajaba como cera bajo el sol. Todo se volvió blanco. Desperté en una cama metálica. Sobre mí una luz fría y detrás del cristal, varias figuras observándome. En el reflejo de la superficie pulida, Elena estaba de pie, sonriendo, mientras una voz grabada repetía: «Proyecto Herrera completado. Sujeto restaurado con éxito». Intenté gritar, pero mi garganta emitió un sonido mecánico. Miré mi mano. No era carne, era acero cubierto de piel sintética. Frente a mí, una cámara roja parpadeó. «Dilo, Tomás», ordenó la voz. «Identifícate». Y aunque no quería, mis labios se movieron solos. «Soy Tomás Herrera. Turno de observación nocturna». Elena asintió satisfecha. «Perfecto», susurró. «Esta vez sí funcionó». Cuando acepté el trabajo de vigilancia nocturna en el Hotel Mirador del Río, pensé que sería fácil. Un edificio vacío, una linterna, un café fuerte y algo de paciencia. El hotel llevaba cerrado más de un año, en proceso de remodelación, y mi tarea era solo custodiar las herramientas y evitar que entraran curiosos. Lo que no sabía era que el peligro no estaba fuera, sino entre sus paredes. El primer día conocí a Paula, la arquitecta encargada de la reforma. Tenía una mirada inquieta, como si algo la persiguiera incluso en los planos. Me explicó que no debía usar el ascensor después de medianoche. «Las luces del sistema fallan a esa hora», dijo. «Mejor usa las escaleras». Pareció una advertencia inocente, pero luego supe que no lo era. Las 2 primeras noches fueron normales. Caminaba por los pasillos con la linterna, escuchando el eco de mis propios pasos. El silencio era tan profundo que hasta el goteo de una cañería sonaba como un disparo. Pero la tercera noche empecé a notar cosas pequeñas. Las puertas del cuarto 404 siempre abiertas, aunque yo las cerraba. Una televisión encendida sin corriente y un olor a perfume de mujer, floral y fuerte, que aparecía y desaparecía sin razón. Pensé en Paula. Quizás se quedaba trabajando más tarde, pero cuando la llamé para preguntar, su tono fue seco. «No vuelvas a mencionar esa habitación». «No existe», no insistí. A la cuarta noche, mientras revisaba el sistema de cámaras, una de las pantallas mostró movimiento en el pasillo del cuarto piso. Al principio una sombra, luego una mujer con bata blanca caminando lentamente hacia el ascensor. Se detuvo, miró directamente a la cámara y sonrió. La imagen se distorsionó. Cuando volví a enfocar, el pasillo estaba vacío. Bajé corriendo. Todo olía a humedad.
El ascensor estaba parado en el cuarto piso, con las puertas abiertas. Dentro un rastro de agua como si alguien hubiese salido empapado. En el suelo, una ficha de habitación oxidada 404. No pude dormir en todo el día siguiente. Paula no respondía a las llamadas. Fui a buscarla a la oficina técnica, pero la secretaria me dijo que llevaba una semana sin ir. Pidió licencia médica, me explicó. Dijo que necesitaba descansar después de lo que pasó. ¿Después de qué? De lo del 404, claro. No quise preguntar más. Esa noche regresé al hotel decidido a grabar lo que estaba ocurriendo. Coloqué mi móvil en el pasillo, apuntando hacia la habitación. A las 3:07 escuché el ascensor moverse solo, las puertas abrirse y el perfume llenarlo todo. Cuando revisé el video, vi lo mismo que las cámaras. La mujer de bata blanca avanzando hacia la lente. Pero justo antes de que la imagen se cortara, se inclinó y susurró. ¿Por qué volviste, Andrés? Nadie en el hotel sabía mi nombre. Me quedé helado al escuchar mi nombre en aquella grabación. Revisé una y otra vez el video para convencerme de que era un error, una pareidolia del sonido, pero no había duda. La mujer lo decía con claridad. ¿Por qué volviste, Andrés? Nadie fuera de recursos humanos sabía que me habían contratado con ese nombre. Ni siquiera Paula lo conocía, porque en mis primeras guardias me hacía llamar por mi apellido. A la mañana siguiente fui a la comisaría más cercana con la grabación. El agente de guardia la reprodujo y luego me miró con cara de aburrimiento. Señor, esto es un video editado. Aquí no hay nada que perseguir. Pero yo lo grabé anoche en el hotel. Ese hotel está cerrado desde hace 3 años. No tiene permiso para estar allí. Sentí un escalofrío. ¿Cómo que 3 años? Yo trabajo allí desde el lunes. El agente suspiró. Mire, el mirador del río lleva clausurado desde el accidente. Murió una mujer en un ascensor. Desde entonces nadie lo ha tocado. Salí sin decir nada. El aire me pesaba. Fui directo al hotel. Las puertas principales estaban selladas con cinta policial vieja, amarillenta. Mi llave aún abría. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiese pasado en mucho tiempo. Pero en la recepción seguía encendida una lámpara, la misma que yo dejaba cada noche. En el mostrador encontré un cuaderno de registros. La última entrada, fechada 3 años atrás, tenía 2 nombres, Paula Gómez y Andrés López. A su lado, un número de habitación, 404. Me quedé mirando esas letras hasta que el aire se volvió denso. Alguien estaba respirando detrás de mí. Siempre fuiste curioso, susurró una voz femenina. Me giré. La mujer de bata blanca estaba ahí, a pocos metros, tan real como el polvo bajo mis pies. Tenía el cabello mojado, los ojos muy abiertos, la piel pálida. No debiste volver, Andrés, dijo. Lo prometiste. Retrocedí. La linterna cayó de mi mano. Cuando la luz la alcanzó, vi que la bata no era médica, sino de hotel. En el pecho llevaba un bordado apenas visible. Paula. No puede ser, balbuceé. Sí puede. Su voz era un hilo quebrado. Dijiste que subirías conmigo. Dijiste que no me dejarías sola, pero salvaste tu vida y me dejaste atrapada en ese ascensor. Recordé todo de golpe. El ruido del cable rompiéndose, el salto desesperado al último piso, el grito de Paula perdiéndose en la oscuridad. Me arrodillé. Yo intenté volver. Mentira, dijo avanzando. Corriste. El ascensor se encendió solo, emitiendo un pitido agudo. Las puertas se abrieron mostrando el interior cubierto de humedad y óxido. Ven, Andrés, susurró. Solo será un viaje más. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hiciera sólido. Las luces parpadearon. Cuando intenté correr hacia la salida, el ascensor comenzó a cerrarse. Dentro, Paula extendía la mano sonriendo. Esta vez los dos bajamos. El sonido de las puertas del ascensor cerrándose fue como un golpe en el pecho. Me quedé paralizado. La mano de Paula aún sobresalía unos centímetros cuando, de pronto, las luces del vestíbulo se apagaron por completo. El edificio respiraba, eso pensé, porque el silencio era tan espeso que parecía vivo. Corrí hacia las escaleras, tropezando con el polvo y los escombros. Subí hasta el 5º piso, donde el aire era más frío, casi húmedo. Cada paso que daba devolvía un eco doble, como si alguien me siguiera. Cuando me giraba no había nadie, pero el olor a perfume,
Ese aroma floral que la acompañaba cuando aún vivía se hacía cada vez más intenso. En el pasillo 500 encontré la puerta del servicio abierta. Dentro, un panel eléctrico titilaba. En la pantalla digital una fecha, 14/09/2020, el día del accidente. Y bajo ella, un mensaje intermitente. Elevador en funcionamiento. Nivel 1. El ascensor. El maldito ascensor. Nadie lo había reparado y sin embargo seguía encendido. Bajé las escaleras de nuevo con el corazón martillando. Al llegar al vestíbulo, las puertas del ascensor estaban abiertas. Dentro, seco, impecable, sin rastro de óxido ni humedad, dio un pitido suave. «Bienvenido, Andrés». Retrocedí, pero las puertas se mantuvieron abiertas, invitándome. Sobre la botonera los pisos aparecían marcados del 1 al 4, y un nuevo botón sin número, solo una letra. Entré. El aire cambió al instante, más frío, más denso. Pulsé P sin entender por qué. El ascensor descendió en silencio absoluto, sin vibrar, sin emitir un solo sonido. Cuando se detuvo, la puerta se abrió hacia un pasillo iluminado con luces amarillas, igual al resto del hotel pero más estrecho. En las paredes, retratos antiguos de huéspedes sonrientes. Algunos me resultaban familiares. Cuando me acerqué a uno lo comprendí. Eran todos empleados del hotel, muertos. El último retrato era mío. Detrás de mí, Paula. Sabía que volverías. Su voz ya no sonaba rota, sino dulce, serena. Este piso no existe para los vivos. Intenté correr, pero el pasillo se alargaba sin fin. Cada puerta que abría daba al mismo lugar. La habitación 404. En una de ellas me vi a mí mismo, dormido sobre la cama, vestido con mi uniforme de guardia. El televisor encendido mostraba la cámara del pasillo en tiempo real, donde seguía de pie, observando. «No puedes escapar de algo que ya pasó», susurró ella detrás de mi oído. «Moriste conmigo aquella noche, solo que aún no lo recuerdas». Su mano se posó en mi hombro. El frío me atravesó la piel. Cuando giré ya no era Paula. Su rostro se deshacía en una mezcla de humo y luz. «Ven, Andrés», dijo una última vez. «La habitación ya está lista». El ascensor sonó de nuevo, reclamando pasajeros. El sonido del ascensor resonaba como un latido. Intenté resistir, pero el aire se volvió pesado, como si el pasillo me empujara hacia adentro. Cada paso que daba me alejaba más de la salida, y las paredes parecían cerrarse lentamente, respirando conmigo. Paula caminaba delante, su silueta apenas visible bajo la luz amarilla que parpadeaba. «No luches más», dijo. «Aquí no hay dolor, solo silencio». La habitación 404 se abrió sola. Dentro todo estaba limpio, nuevo, como si el hotel nunca hubiera estado abandonado. En la cama, 2 copas de vino, una botella abierta y una cámara sobre el escritorio. El flash parpadeó. La imagen quedó impresa en mi retina. Yo y Paula sonriendo, congelados en un instante que nunca recordaba haber vivido. «¿Qué es esto?», pregunté. «El último recuerdo», susurró ella. «El que te negaste a aceptar». Entonces lo vi. El marco de la ventana, el ruido de la lluvia, la sensación de caída. 3 años atrás el ascensor se detuvo entre pisos. Intenté sacarla por la puerta abierta, pero el cable cedió. Ella cayó y yo salté, caí también. El impacto me rompió el cráneo, el aire, todo. No había sobrevivido. «No, no puede ser», murmuré. Paula sonrió con ternura. «El hotel sigue porque tú sigues aquí. Porque yo te esperé». De pronto el timbre del ascensor sonó de nuevo. Las luces se apagaron y el pasillo entero se llenó de murmullos. Voces, decenas, hombres y mujeres repitiendo nombres, fechas, números de habitación. Me tapé los oídos, pero seguía oyéndolos dentro de mi cabeza. El suelo empezó a hundirse. Los retratos de las paredes se deformaban. Los rostros se disolvían. Paula se acercó, su piel volviéndose traslúcida. «Es hora, Andrés. El hotel solo necesita un nuevo guardia. ¿Un nuevo? Alguien tiene que cuidar que nadie entre. Que los demás no salgan». Sentí su mano fría tomar la mía. La habitación se llenó de luz blanca. El rugido del ascensor volvió eterno. Desperté en el vestíbulo, sentado detrás del mostrador. Todo estaba limpio, funcionando. Una pareja entró por la puerta principal. Él preguntó con voz cansada: «¿Tienen habitación para esta noche?». Asentí sin pensarlo. Busqué en el registro y escribí con mi letra temblorosa: 404.
La llave brillaba bajo el neón. Mientras se la entregaba, el hombre me agradeció y se alejó con su compañera. El perfume floral llenó el aire otra vez. En el ascensor, las puertas se cerraron lentamente. Miré las cámaras de seguridad. En la pantalla ellos subían riendo. Pero en el reflejo del espejo detrás de ellos había una sombra blanca. Paula. Tomé un sorbo de café frío y el monitor parpadeó. Apareció una nueva línea en el registro digital. Turno nocturno asignado a López. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Solo sé que cada noche a las 3:07, el ascensor baja solo al piso P y alguien nuevo llega pidiendo una habitación. Y yo, como siempre, sonrío y entrego la llave. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.